Hola a todos, soy el director médico de Elite Hair, el Dr. Balwi. Hoy me gustaría contarles algo sobre la técnica FUE. La técnica FUE es un método especial para recoger injertos de la zona donante. Una vez finalizado el proceso de FUE, se abren microcanales para poder introducir los injertos. Como puede ver aquí, extraemos los injertos utilizando la técnica FUE. A continuación, se abren los canales en forma de V con un lápiz de punta de zafiro. Por último, los injertos se trasplantan individualmente a los canales. Una vez extraídos los injertos, se recogen en una solución especial enriquecida. Después de esto, comenzamos el trasplante. Aquí hay una foto de la zona donante. Como pueden ver, los injertos se toman de uno en uno. Donde se ven los puntos rojos, se tomó un injerto de cada uno. Con la técnica de micro FUE, los injertos se extraen individualmente. No se retiran varios injertos en una sola pieza. Así que me gustaría mostrarles una pequeña comparación entre las técnicas antigua y nueva. Voy a entrar en detalle sobre la diferencia entre el antiguo método FUT y el nuevo método FUE. La técnica FUT significa trasplante de unidades foliculares. En el proceso se elimina con una tira completa de piel. Como puede ver, esta pieza es bastante grande. Tras la extracción, la tira de piel se corta en pequeños trozos. A continuación, estos pequeños trozos se trasplantan uno a uno. En cambio, con la FUE o extracción de unidades foliculares, los injertos se extraen individualmente, se insertan en el líquido y finalmente se trasplantan uno a uno. A continuación, explicaré las ventajas de este método sobre el antiguo. Como puede ver, la técnica FUE no deja cicatrices en la zona donante, pero la técnica FUT deja una enorme cicatriz en forma de tira. Por desgracia, la técnica FUT es también un procedimiento muy doloroso. Afortunadamente, la técnica FUE es un procedimiento completamente indoloro. Con la técnica FUT, la pérdida de sangre del paciente es ligeramente superior. Pierde unos 150 a 200 centímetros cúbicos de sangre. Con la técnica FUE hay una pérdida máxima de sangre de 50 centímetros cúbicos. Hay algo muy inquietante en la técnica FUT. Después de retirar la pieza, hay una sensación constante de tensión en la zona donante al tirar de las suturas desde arriba y desde abajo. Con la técnica FUE no hay molestias en la zona donante. Con la técnica FUT, el paciente debe mantener constantemente el pelo en la zona donante para cubrir la larguísima y antiestética cicatriz. El paciente con la técnica FUE, en cambio, puede mantener su cabello al 0, 1 centímetro o 2 centímetros. El resultado: mientras que la técnica FUT produce una imagen muy desagradable en la zona donante tiene un aspecto muy bueno con la técnica FUE. Los resultados del trasplante con FUT parecen muy artificiales porque esta técnica no permite trasplantar un número muy elevado de injertos y las unidades trasplantadas son muy grandes. En cambio, los resultados con la técnica FUE son muy naturales. Podemos trasplantar 100 injertos por centímetro cuadrado con FUE. Con la técnica FUT es posible realizar un máximo de 20 injertos. Así, mientras que la técnica FUT provoca consecuencias y efectos secundarios muy molestos en la zona donante y el resultado es muy artificial, la técnica FUE no provoca ninguna molestia en la zona donante. Los resultados son muy densos y muy naturales. A continuación les mostraré uno de nuestros pacientes que fue operado con la técnica FUE. Aquí puede ver la zona donante de nuestro paciente antes de la cirugía. La zona donante está llena y la calidad del pelo es buena. Aquí pueden ver la zona donante después del afeitado. Los límites están dibujados en azul. En esta imagen de la zona donante de nuestro paciente después de la cirugía FUE se puede ver el enrojecimiento puntual. Estas son las zonas en las que se eliminó el pelo con la técnica FUE. Como puede ver aquí en la foto de la zona donante de nuestro paciente, no hay ninguna imagen que perturbe a pesar de tener el pelo corto. No hay cicatrices visibles. Se extrajeron 4.000 injertos de nuestro paciente. Como puede ver, puede llevar el pelo corto o largo según le plazca.
Sí, aquí se puede ver más claramente. Se tomaron alrededor de 4.000 injertos de este paciente y, como puede ver, nuestro paciente tiene 0 cicatrices. Si este paciente quiere, puede incluso hacerse un segundo trasplante de pelo. Podríamos extraerle otros 3.000 injertos. Además, esto no supone ningún problema y no afecta a la óptica. Sí, ahora el pelo de la zona donante ha seguido creciendo. Como puede ver, volvemos a la primera imagen con este paciente. La imagen de antes de la operación y la de ahora, 6 meses después, son casi 100% iguales. Si desea más información, póngase en contacto con nuestros asesores. Y por último, me gustaría decir que estoy deseando darle la bienvenida a nuestra clínica en Estambul.